Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síguenos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente. Amigos de War Room, ya estamos aquí en un programa más, muy agradecidos por el espacio. Estamos aquí dándole seguimiento pues al tema del espacio aéreo, que ha generado muchísima polémica en los últimos días por el incidente que se presentó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues sus preguntas, sugerencias, dudas que tengan sobre este tema nos los pueden escribir a mi cuenta personal como @Daniel_17Flores en Twitter, y también en las redes sociales de Radio 13 Digital. Así nos encuentran en todas las plataformas. Yo soy Daniel Flores, titular de esta emisión, y bueno, pues hoy vamos a platicar de lo que está sucediendo aquí con el espacio aéreo. El día de ayer, un colectivo de más de 150 colonias del Valle de México se pronunciaron para regresar el diseño aéreo que se encontraba pues desde hace 30 años, y bueno, pues que ha generado muchísima incertidumbre por los incidentes que se han presentado pues en recientes fechas. Y bueno, pues le agradezco mucho para hablar sobre este tema a Fernando Gómez Suárez, que él es analista independiente del sector aéreo, y bueno, pues nos viene a dar un poco más de claridad sobre el tema. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, encantado de estar con ustedes, Daniel, con mucho gusto aquí a tus órdenes. Gracias, Fernando. Oye, pues, ¿qué está sucediendo con todo esto que se ha comentado, con este video que se viralizó? Y obviamente, pues, el tema del rediseño, de que el AICM en general el espacio aéreo está saturado, y bueno, pues también hasta el AIFA ha salido a relucir parte de todo este problema integral que se ha venido dando. Así es, Daniel, hay un desorden reconocido ya por la autoridad, por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y hay que poner orden precisamente para dar seguridad y certidumbre a las operaciones. Hay gente ya muy preocupada por esto, porque se preguntan, ¿es seguro volar? ¿Puedo ir a México? Me preguntan del interior de la República muchas personas, y lo que está sucediendo es una serie de incidentes que se han registrado en los últimos meses a raíz de este reordenamiento del espacio aéreo en el Valle Metropolitano. El incidente que hubo el sábado y que hoy se repite con Aeroméxico y United, en otro más, en el AICM, en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, se viene sumando a un grupo de 17 incidentes ya reportados, al menos en el Valle de México, 30 a nivel nacional. ¿Qué es un incidente? Es una aproximación, un acercamiento entre aeronaves con riesgo de colisión, es un acercamiento a la orografía de la Jusco, por ejemplo, también, que conlleva ciertos riesgos, implica cierta habilidad para maniobrar en esta cuenca del Valle de México, que es como una cazuela, ¿no? Y que nos hace que la ruta de aproximación para el aterrizaje de las aeronaves que vienen a la Ciudad de México se realice desde entrando por Atizapán, Satélite, Chapultepec, y antes daba vuelta en el World Trade Center, ahí por la Nápoles, del Valle. Ahora los obligan a ir hasta el Ajusco, allá por Periférico. ¿Esto en qué se traduce? Precisamente en más pérdida de tiempo, más quema de combustible,
más tiempo de espera, más contaminación auditiva para muchos alcaldías y municipios, ¿no? del Estado de México también, que se han quejado en las últimas fechas precisamente porque no están acostumbrados a ese ruido. Y obviamente la contaminación ambiental también por la quema de combustible, pero ese no es el problema sustancial. El problema sustancial, si bien es preocupante y se han manifestado estas agrupaciones civiles con justa razón, ¿verdad? Sí, Por la vecinos, afectación. expertos, hasta... Exacto, ha trascendido también, ha escalado, es importante, pero lo más importante, lo más delicado de todo esto, sin desdeñar el efecto de la contaminación auditiva y ambiental, pues es prácticamente la seguridad que puede verse afectada por esta saturación en el espacio del Valle de México. ¿Qué es una saturación? Pues obviamente es cuando se vienen formando los aviones uno tras otro en esta ruta que te explicaba de entrada o de salida del Valle de México y que representa, al menos en las noches, si volteas a ver el cielo y puedes ver la trayectoria de estos aviones, verás 8, 10 aviones en línea formados, por así decirlo, y que vienen entrando en esta trayectoria. Se están realizando 60 operaciones por hora la mayor parte del día, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana, todo el día está saturado el aeropuerto. Sí, ya no hay manera de que exacto, se pueda despresurizar, entra más operaciones, no obstante la labor de los controladores aéreos que se esfuerzan desde hace muchos años en realizar estas tareas. Pero en los últimos meses se han registrado una serie de incidentes. El número llama la atención. Siempre ha habido. Es lo que te quería preguntar. ¿Estos 30, 17 son muchos, son pocos comparados a años anteriores? Son muchos comparados a años anteriores y no obstante que en años anteriores, antes de la pandemia, ya había niveles de saturación mucho mayores. Que era lo que se había comentado, ¿no? Es decir, al año el aeropuerto manejaba, haz de cuenta, llegó a manejar 50 millones de pasajeros en 2019. Con la pandemia, el año pasado, el 2021, se registraron 35, 36 millones de pasajeros. O sea, hubo una baja significativa. Sí, por obvias razones. Obvias razones, bajó el número de operaciones, el número de pasajeros. Y ahora que hay menos operaciones, que estamos todavía en la pandemia, claro, ya a un 80% de recuperación de aquel entonces, pero los números son menores. Y no obstante eso, ahora hay más incidentes. Pues, ¿qué está pasando? Se preguntarán, pues, ¿no se supone que para eso era el reordenamiento, para mejorar? Pues no, y precisamente por eso se da una carta que emite la IFALPA, que es la Agrupación Internacional de Controladores, y exactamente una semana después se registra este incidente en el aeropuerto capitalino, y ahora que te repito, de Aeroméxico con United, en un riesgo de colisión también en pistas. Y déjame decirte, pues estos incidentes, la mayoría derivan del reordenamiento, pero estos dos últimos que han sucedido y que han sido los que más han llamado la atención, hay que mencionarlo, no tiene que ver con el reordenamiento. Son errores humanos. A nivel tierra. Falta de profesionalización. Pericia, quizás sí, falta de pericia de los controladores en tierra. ¿Qué te da a entender? Pues obviamente que hay falta de una mayor o de filtros, control, ¿no? O certificación, adiestramiento, capacitación, que es extraño porque pues se supone que los controladores siempre están sujetos, al igual que los pilotos y personal técnico del sector, a estar rigurosamente supervisados, certificados bajo las normas que deben de haber. Y precisamente es lo que hace falta para darle certidumbre. Recordarás también, llama la atención y es una cuestión de percepción. Pareciera que todo deriva de este caos, pero también ya había habido desde hace 12 meses
antes, ¿te acuerdas que recordaremos que estamos en la categoría 2, ordenada por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, a petición de la FAA, que es la Agencia de Aviación Estadounidense? Esta dijo, oye, yo detecto que hay ciertas cosas raras ahí en tu sector, en México. Le avisa a OASI interviene, hace una revisión conforme a las reglas, a la normatividad internacional, y determina que sí hay incumplimientos. Entre la serie de incumplimientos... Y es cuando baja de rango, ¿no? Exacto, de categoría. Pero fue precisamente porque no había inspectores. No había presupuesto y no había inspectores para supervisar pilotos y aeronaves. Entonces quedamos en esa categoría. Todo tiene que ver, sí, incluso tiene que ver con el aeropuerto Felipe Ángeles. A ver, y creo que ese amerita un punto y aparte, sobre todo porque se acaba de inaugurar, tenemos el 21 de marzo se inauguró. ¿Y qué sucede? También ha generado muchísimas críticas, sobre todo porque pues no hay una operación como se esperaba, al menos es lo que han mencionado especialistas. El tema del flujo de aviones también pues, no ha despegado completamente. ¿Qué sucede con el AIFA, Fernando? Sobre todo porque pues justo es un proyecto emblema, una obra pública que se hizo para pues de alguna manera despresurizar el AICM. Exacto, la razón fundamental era resolver la saturación, no contar con un aeropuerto nada más, un aeropuerto adicional. No sí, bonito ahí en el Estado de México. Que ya había estudios previos de décadas anteriores para precisamente determinar entre las opciones para desconcentrar el aeropuerto o resolver la saturación. Estaba considerado entre muchas otras opciones el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto militar entonces llamado Santa Lucía. Y entre estas desventajas que presentaban, no había opción óptima, la verdad. Pero Santa Lucía llegó a considerarse, pero se descartó porque tiene dos problemas fundamentales. Uno era las tolvaneras y las neblinas. Que lo vimos hace unos meses todavía, ¿no? Exacto, y falta que venga todavía ya en operación. Pero bueno, descartando esos dos temas, pues era también la disposición de la pista que tenía Santa Lucía y que tiene todavía, la modernizaron, tiene el aeropuerto actual, ese aeropuerto tiene actualmente el Felipe Ángeles, ahora llamado, tiene una pista más corta, que es la de uso militar, y una que construyeron, que es para uso civil, una de dos, falta construir otra. Todavía. Pero el trazo de la pista, o sea, la disposición como estaba, y la otra que construyeron, no permite desde aquel entonces convivir al 100% con las pistas del aeropuerto Benito Juárez. ¿Por qué? Porque se llegan a cruzar los vórtices, esto lo podrán explicar más los técnicos y los pilotos, pero se llegan a cruzar en cierta forma en el espacio aéreo, en ciertas rutas. Ya. O sea, no sirve de nada, o sirve poco. Sí, poco. Sí sirve, hay que poner mucha coordinación, o sea, hay que poner mucho cuidado, y precisamente en vistas de que el objetivo era que se incrementaran las operaciones una vez entrando en funcionamiento el Felipe Ángeles, como fue en marzo 21 pasado, dijeron, bueno, cuando funcionaba como aeropuerto militar no había problema, porque pues no hay tantas operaciones, ¿no? Son eventuales y no se conflictúa. Ahora con una mayor número de operaciones, que obviamente debería de ser, pues se esperaba que hubiese algún riesgo. Por eso precisamente para reacomodar, para buscar la compatibilidad de esos espacios aéreos entre ambos aeropuertos, se creó este plan de reordenamiento desde CNEAM, mismo que no ha funcionado. 2021 que se echó a andar. Sí, exacto, 2021. Porque ya tiene, este de reordenamiento tiene del 2021 como por abril, mayo también se echó a andar. Y después se supo que ya estaba instrumentándose. Todo fue como calladito también, ¿no? Después bajo perfil. Se supo, sí, bajo perfil, precisamente porque estaban entre las razonamientos era darle espacio al aeropuerto Felipe Ángeles una vez que entrara en operación.
alguien lo diseñó, no sé si está bien o mal, todavía falta el dictamen técnico, los estudios respectivos, pero a la luz de los hechos no está funcionando correctamente. Y seguramente lo van a echar atrás o se va a tener que recular o realizar otro Van a estudio. tener que ver qué hacer porque los estudios que estaban haciendo empresas extranjeras incluso se echaron para atrás. Porque sí es un tema complicado, no nada más basta con la incorporación de cierta tecnología de aproximación, lo explicaban muy técnicamente, pero en realidad, si está tan bien, ¿por qué es que hay tantos incidentes? Claro. ¿No? ¿Podría ser un factor humano? Sí, podría ser. Falta ver qué determinan las investigaciones de todo esto, porque se tiene que investigar y tienen que dar los dictámenes técnicos. Ahí sí, los profesionales en esa materia tendrán que determinar esto. Pero si estamos tan bien, ¿por qué estamos tan mal, paradójicamente? Claro. Es decir, ¿por qué hay tantos incidentes? Pero no es que nos acostumbremos a los incidentes, Daniel, sino que no debe haber incidentes. Porque estamos hablando de que en caso de continuar, y estaba escuchando ahí a expertos, estaba escuchando también tu opinión, pues no estamos hablando de un tema menor, son incidentes aéreos que pueden ser catastróficos. Son focos ya de alerta. ¿Amarillos? ¿Rojos? Amarillos, dejémoslo, rojos ya, porque ya se están repitiendo más constantemente y con la ayuda de las redes sociales y los medios Se pues viraliza. se viraliza, se comunica más rápidamente. Pero el factor esencial en todo país no es precisamente acostumbrarse a estos temas de riesgo, al contrario. Recuerda que la industria de la aviación, la justificación de esta, la gente vuela por dos razones principales, que es la rapidez y la seguridad. Y en las dos estamos incumpliendo, al menos en este momento. ¿Por qué en eficiencia y seguridad? En rapidez, porque hay demoras, hay retrasos, mandan a dar vueltas y vueltas y que vueltas justo, a los aviones. bueno, el senador Ricardo Monreal se quejó, y él por ser un senador, Ricardo Monreal, pero a diario vemos estos reportes en redes sociales, en Twitter, de los retrasos, de las demoras, y bueno, se ha vuelto el pan de cada día. Sí, eso en cuanto a eficiencia y rapidez, y en cuanto a seguridad es lo más preocupante, porque no nada más afecta a la gente que vuele o no, podrá decir la gente, ¿y a mí qué? Si yo no vuelo, ¿no? Sí. No, sí, es que podría ser un factor de riesgo porque los aeropuertos están rodeados, la mayoría, de zonas urbanas. Ya tenemos el AICM, ¿no? Se lo comió la mancha urbana. Así es. Entonces, también tiene que ver con una cuestión de presupuestos, cuánto dinero se invierte en un aeropuerto y deja de invertirse en hospitales o en obras públicas diversas, ¿no? Yo creo que es un momento ideal para generar mejores condiciones, no obstante que ya hay reuniones encabezadas por la Secretaría de Gobernación, pero determinan o deciden de manera vertical ciertas cosas, convocando a ciertos actores, pero no está resuelto del todo el problema, porque el problema también tiene que ver con productividad y con percepción, pero productividad en cuanto a generar inversiones correctas, oportunas, viables, y no esperar al último trecho, como sucedió con el Felipe Ángeles. El Felipe Ángeles, ¿por qué crees que no se han incorporado a las aerolíneas a ese aeropuerto? ¿No es atractivo? No es atractivo precisamente porque digo, más no allá ofrece... de que es un proyecto bandera del gobierno federal, Sí, ¿no? pero y que digan que tardará un tiempo en calentar motores y que se incorporen, no. Sí es lógico que se entienda en cierta forma, pero no a nivel que tengamos 12 operaciones al día. Ni siquiera es costeable o redituable, no. Tendrían que haber sido al menos 200 operaciones por día para más o menos justificar. O sea, ¿ese es el punto? O sea, el AIFA tendría que estar generando 200 operaciones sí, al día. 200 de las 1000 que maneja el AICM, al menos, porque... ¿Por día? Por día, sí, por día, porque debería de ser 300, 400, incluso la mitad, precisamente porque tiene esa capacidad. Bueno, pero estamos hablando de 12, 15, 20 vuelos, ¿no? Por sí, día. no, es mucho, a 50 días de haberse inaugurado, es muy poquito lo que se ha incrementado. Anuncian que próximamente se incorporarán. Qué bueno que lo hagan las aerolíneas en esa medida, qué bueno que se vayan sumando, pero lo que hace falta es ver si realmente esas rutas o esas frecuencias son rentables para las empresas aéreas, ¿no? Sí, porque no, ya no lo es vimos.
No es por decreto, no es por imposición, por decretazo, que vaya a funcionar una ruta y que las aerolíneas se empiecen a perder. Ya viste la ruta de Aeroméxico y Villahermosa, que no le es rentable. ¿No? Y si fuera rentable, por ejemplo, la de Felipe Ángeles a Mérida, por ejemplo, pues es para que yo hubiera incrementado más rutas. No hay tanta demanda, ok, correcto, pero ¿por qué no implementan otras rutas en las demás que sí están volando desde el aeropuerto, al menos rutas nacionales, precisamente porque no es rentable, no es negocio todavía. Pero estamos hablando de que se gastaron muchos millones de pesos. 80,000 Nada millones más, de ¿no? pesos en este primer tramo, pero se calcula que son 116,000 de acuerdo al proyecto de egresos. O sea, de no presupuesto. es cualquier lana que no, Sí, para no, que no y- funcione. Exacto, tiene que ser rentable. Oye, Fernando, nada más para ir cerrando. El AIFA, bueno, lo que ha comentado el gobierno federal es que va a tardar en calentar motores, en lo Ujú. que pues se adapta, en lo que las empresas voltean a ver pues el aeropuerto Felipe Ángeles, pero en tanto tenemos este problema aquí en el espacio aéreo con una Sí. ICM pues saturado, con Sí. un problema ya de pericia, tú mencionabas de los controladores, qué está sucediendo con la certificación, y bueno, pues tenemos todavía adicional a un colectivo de 150 colonias de vecinos que piden que se vuelva al diseño anterior. La solución, sobre todo para no exponer solamente problemas, nada más todavía nos quedan unos minutos, pues ¿cuál sería entonces lo idóneo, sobre todo pues a corto plazo, porque tenemos un problema ya encima? Sí, incorporar en diversos foros todas estas inquietudes, tanto de la sociedad civil como de empresarios, como de inversionistas, que hasta el momento no hay, porque toda la inversión ha sido del gobierno, pública, pero no obstante eso, tiene que haber una viabilidad de todo el proyecto. Y obviamente considerar todos estos factores de riesgo y de productividad también para poder llegar a una buena solución. Como están las cosas, pues tendrán que reajustarse, reacomodarse muchas otras. Es muy difícil, precisamente por no contar con un plan ejecutivo, que mucho he insistido yo en ese sentido, no contar con un plan ejecutivo previo. O sea, hubo una orden y una disposición de terminar la obra, pero no se hicieron a tiempo los estudios del espacio aéreo, por ejemplo, no, al menos en tiempo y forma. No se hicieron las gestiones para la comercialización de los espacios en el aeropuerto, es decir, no supieron vender el proyecto. Entonces, pues gravísimo, exacto. insisto, La otra, es algo que... Las certificaciones, que insisten ellos en que no hay certificación internacional. Sí la hay, señores, sí la hay. Lo que pasa es que la misma autoridad es la que se autocertifica. Y por eso mismo las aerolíneas extranjeras pues tampoco están volteando a No ver hacia quieren, acá. No hay. La venezolana esta es una de carga, pero digamos, no ha funcionado operativamente de manera regular. La integraron para mencionar que era internacional el aeropuerto, pero en realidad no está funcionando como tal. Entonces, no es criticar nada más, no es señalar esos puntos negros, es detectarlos a tiempo, resolverlos, porque son áreas de oportunidad en las cuales pueden mejorar, pero no lo han sabido hacer. O sea, no critico al presidente, el presidente puede tener, ya lo he dicho, una buena intención. La mejor de las voluntades. La mejor, y ojalá le vaya bien, porque de esa forma le puede ir bien al país, obviamente, pero sus asesores, sus colaboradores, realmente, y lo saben, lo he señalado ya antes, no están haciendo la tarea completa, lo han dejado solo, declarando cosas que pues técnicamente son complicadísimas de sí, explicar. para cualquier mortal, ¿no? O para gente que estamos en el sector, es complicado entenderlo. Ahora imagínate a alguien que no. Y explicarlo, y sobre todo en materia de continuidad y viabilidad, pues hace falta mucho por trabajar. Oye, Fernando, pues muy interesante el tema, sobre todo porque pues tenemos varios frentes levantados, el de los vecinos, el de especialistas que han criticado muchísimo cómo se están haciendo las cosas,
que está costando pues incidentes, que digo, y ojalá se puedan tomar cartas en el asunto. Y bueno, pues cualquier cosa ahí le vamos a estar dando seguimiento al tema del espacio aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, del AIFA, y sobre todo porque pues son varias aristas de este problema. Te agradezco muchísimo, Fernando Gómez Suárez, analista independiente del sector aéreo. Nada más repítenos tus redes sociales para que te puedan escribir. En Twitter estoy como @FerGómezSuárez y hay un blog que es consultoraeroportuario.blogspot.mx. Buenísimo, ahí para que le puedan escribir sus dudas, sugerencias y también pues todo lo relacionado al espacio aéreo. Muchísimas gracias, esto fue War Room, yo soy Daniel Flores, nos vemos hasta la próxima.